Muy buenas chicos, bienvenidos al canal de CryptoGamer. Estamos aquí en un nuevo vídeo. Y sí, he vuelto después de ¿cuánto? 2, 3 semanas, quizás más, no lo sé. ¿Por qué me he ido y por qué he vuelto? Simplemente me fui porque literalmente me lo estaba pasando mucho mejor en la plataforma morada. Me lo estaba pasando mucho mejor en Twitch. ¿Por qué? Por la interacción que tengo con mi chat. Hemos creado ahí una comunidad bastante tóxica, pero es un amor de uno para uno, el uno para el otro. Así que chicos, me fui por eso, porque ya no se me convirtió tan divertido, no era tan divertido hablar con una cámara solo, no puedo pelearme con nadie, no puedo explicarle nada a nadie, y la relación que hay en Twitch es mucho más cercana con las personas que me siguen. Entonces, ¿por qué he vuelto? He vuelto porque tenemos un proyectazo y no quiero que nadie se quede fuera, chicos. Estoy aquí para hablar de Gamespad. ¿Qué coño es Gamespad? Es un maldito launchpad. Para la gente que no tiene ni puta idea, que no sabe absolutamente nada de lo que es un launchpad es una plataforma que alberga otros juegos NFT, token, monedas, etc. ¿Cómo funciona? El funcionamiento es el siguiente. El launchpad, que es Gamespad, se lanza, está funcionando. Entonces viene cualquier juego NFT, por ejemplo, CryptoMine, por ejemplo, y él quiere vender sus tokens en el maldito launchpad. Él le envía token al launchpad y nosotros podemos comprarlo a precio mucho más barato que luego se va a listar. ¿Por qué? Porque son las conocidas como whitelist, ventas privadas, IDOs, IGOs, etc. Entonces, el funcionamiento es muy sencillo. Nosotros, participando en Gamespad, vamos a literalmente poder hacernos de oro. ¿Cómo nos vamos a hacer de oro? Porque vamos a comprar los tokens mucho más baratos que la gente, antes que nadie, y luego cuando se listen, ¡pa!, vamos a poder vender o holdear o hacer lo que queramos hacer, chicos. Es una maldita locura. Los launchpad ahora están muy de moda. Conozco gente como un pariente mío que se llama Rozas, todos lo conocéis, todos los que me sigáis deberíais de seguirme en Twitch, que ahí lo estamos rompiendo brutal. Un pariente que se llama Rozas literalmente invirtió 4.000, 5.000 dólares en un launchpad y ahora mismo está rondando los 70.000, 80.000, 90.000 dólares. Simplemente con una inversión de 5.000 dólares se ha multiplicado muchísimo. ¿Por qué? Porque son tokens que la gente holdea. ¿Por qué los holdea? Por la siguiente razón, chicos. Vamos aquí un poquito a buscar los tier. Esto es lo que a nosotros nos importa. ¿A qué se refiere esto? Chicos, muy sencillo. Cuanto más tier seamos, más allocation vamos a tener. ¿Qué es la allocation? Es la cantidad de token que nosotros vamos a poder comprar de un proyecto. Por ejemplo, yo entro, compro lo que viene siendo 1500 tokens de este proyecto de Gamespad y a mí me va a dar el tier 1. Voy a tener el nivel 1, que vamos a poder comprar X cantidad de tokens. Obviamente este es el tier más bajito. A lo mejor nos dejan comprar, yo que sé, 100 dólares. Este es un tier un poco más avanzado. Cuesta prácticamente casi el doble, un poquito más del doble, y nos van a dar a lo mejor 200, 300 de allocation. Este que cuesta 3 veces más, pues nos dará 3 veces más de allocation, ya así hasta llegar al último. El último puede ser brutal, el último puede ser literalmente que nos dejen comprar 2.000, 3.000, 4.000 dólares en venta privada. ¿Qué significa eso? Que si metemos 3.000, 4.000 dólares y al mismo salir el token se ha hecho un por 10, si nosotros vendemos esa mierda vamos a tener 40.000 dólares con una inversión de 40 con un bajo riesgo. ¿Por qué? Porque los launchpad se encargan también de auditar esos proyectos que vienen al maldito launchpad. Es decir, viene un launchpad, o sea, viene un juego a mi launchpad, pero como es mío, primero toca auditar lo que no vayan a estafar a la gente, que no vaya a pasar nada. Es la forma más sencilla de hacer dinero realmente y es la que está usando la mayor parte de la gente. También hay muchos launchpads, está DAOmaker, está RedKit, está Serify, hay muchísimos launchpads. Entonces creo que esta es una buena oportunidad porque esos launchpads son muy caros. Estamos hablando de 200.000 dólares, 80.000 dólares para entrar en los tier buenos. ¿Qué tiene de bueno este? Primera cosa, es multiplataforma. ¿Vale? Va a ser tanto de la vaina de Marchain, como de la Ethereum, como de Matic, como de Solana, de Cardano, etc. Segunda cosa que tiene, que el token va a salir dentro de poquito. Entonces, ¿qué pasa? Que si el token sale dentro de poquito, listo. O sea, lo podemos comprar de forma barata, que el precio del token suba, se dispare mucho y boom, explote. Literalmente podemos hacernos unas buenas X con el token.
También, otra cosa que tiene este proyecto, la gente detrás. La gente detrás, chicos, es gente con mucho dinero, gente que tiene mucho capital invertido en muchos proyectos, son empresas grandes. Hay gente muy tocha detrás. No vamos a tener ningún tipo de problema. Un detalle que cabe aclarar, que aparte de los tokens, también vamos a necesitar tener NFTs para optar a comprar estos tier, estos niveles que nos van a desbloquear la compra de token. Lo de los NFTs lo he preguntado y todavía no se sabe mucho acerca de los NFTs, ¿vale? Pero a medida que vaya recopilando información sobre los NFTs, la traeré, chicos, no os preocupéis. No tengáis ningún problema, que os mantendré informados de este proyecto. De todas formas, en Twitch siempre estamos viendo este tipo de proyectos, hablando con estas vainas, hablando con todo el mundo, y está bastante interesante. Entonces ya sabéis, seguidme en Twitter y en Twitch. Vale, siguiente cosita. Cosas por lo que creo que es bueno comprar la maldita moneda esta. ¿Por qué? Vamos a su tokenomics, chicos, y fijaos en esta mierda. Aparte de que el tokenomics está muy bonito, chicos, el tokenomics está perfectamente equilibrado entre staking y farming, la liquidez para los exchange, los rewards, el equipo, los advisors, bueno, está perfecto. Aquí viene lo tocho, chicos, aquí viene lo tocho. Fijaos, venta privada. Si nosotros tuviéramos acceso a esta maldita venta privada, que no vamos a tener porque no existe, no sé a quién se la darán, pero a nosotros ya tened claro que no. La venta estratégica, tened claro que tampoco la vamos a pillar. Vamos a intentar optar a ir a las públicas, chicos. Aquí, esto es el acceso a whitelist. Aquí es donde nosotros deberíamos de ir a comprar con cojones. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos que tener ningún miedo a comprar cuando se lanza la lista pública. Esto sería whitelist. Pero una vez que el token se lance, nosotros no tenemos que tener miedo de nada, absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque todos los tokens van a estar bloqueados y con vesting. La venta privada, al mismo salir el token, les van a dar un 0%. Es decir, que nadie va a poder vender ni siquiera este 5%. O sea, a partir del primer mes de listarse, de salir a PancakeSwap, a KuCoin, a cualquier exchange, a partir de los 30 días es que le van a dar el 5% cada mes, ¿vale? O sea, primero va a ser un 5% y luego cada mes les van a dar un 7,91% hasta llegar a los 12 meses, es decir, un vesting de 14 meses. ¿Qué es el vesting? El vesting es cuando tienes una cantidad de tokens bloqueados por X cantidad de tiempo. Se te va liberando con el tiempo, ¿vale? Luego, las ventas estratégicas, o sea, literalmente también un 0%. TGE lo que significa es que, las siglas en inglés no sé lo que significa, pero significa que al mismo salir el token a PancakeSwap o algo donde se pueda vender, que te liberan esa cantidad de token. Y en este caso te liberan un 0%. Genial. Entonces, le van a dar el 8% a partir de los 30 días y luego cada mes le van a dar un 9,2%. Y aquí esto es lo único que tenemos que preocuparnos si no entramos en la whitelist. Si entramos en la whitelist nos la suda, pero si no entramos en la whitelist y vamos a comprar totalmente cuando se liste en PancakeSwap, ¿qué pasa? Que van a haber un 15%, ¿vale? De TG, es decir, que van a tener de 8 millones de tokens que se van a vender, el 15% va a estar liberado. Pero igualmente es una maldita basura. ¿Por qué digo que es una basura? Vamos a hacer las cuentas para que veáis lo que es. Chicos, si van a vender literalmente 8 millones, tenemos que multiplicarlo por el 15%. O sea, hacer el 15%. El 15% de 8 millones es 1,200 millones que se van a poder vender. Ahora yo te digo, ¿cuánto es esto en dólares? Sencillo. Esto por 0,055 van 66.000 dólares. Eso no es nada para un launchpad. O sea, de liquidez solamente van a haber 66.000 dólares de venta. Es decir, una basura. Y eso si le quitan la gente que lo querrá para holdear, que seguramente será la mitad o incluso más, este token no va a tener ninguna presión de venta. Es decir, cuando mismo se liste, el token como la espuma para arriba, chicos. Una maldita maravilla, chicos. O sea, yo lo recomiendo bastante. ¿Qué más tengo que decir de este token?
Nada más. Yo voy a comprar en la salida, voy a intentar meterle 10.000, 20.000 dólares porque creo que se va a hacer muchas aquí. Intentaremos entrar en la whitelist. En cuanto tenga algo de información de cómo va a ser la venta pública esta, la whitelist esta, intentaré conseguir whitelist aunque sea para sortear entre los seguidores de Twitch, la gente que está suscrita, ya sabéis, a tope con Twitch. Y bueno, no hay mucho más que resaltar de este proyecto. Es un proyecto relativamente nuevo, lo hemos encontrado. Me parece bastante seguro, ya lo han nombrado varios youtubers y demás. Pero yo creo que puede salir bastante interesante. Aquí tenéis todas sus redes sociales. Son redes bastante potentes, no tienen ningún bot, es todo totalmente orgánico. Como podéis ver, las interacciones y demás. O sea, yo lo veo genial, yo lo voy a meter, voy a rezar, voy a cruzar los dedos y espero que me salga bien la inversión. Por eso, no quiero que nadie se quede fuera, por eso he vuelto para traeros este proyecto, chicos. Dicho esto, de momento no queda mucho que aclarar, ya aclararé fechas por Twitch, aclararé fechas en un siguiente vídeo que seguramente haré cuando compre estos tokens para que veáis cómo de bien me ha ido o cómo de mal. Y listo, chicos, gracias por verme, gracias por escucharme, chicos, un abrazo, un beso, espero que os vaya bien. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que no sé si lo subiré aquí o seguiré en Twitch, chicos. Pero nos vemos, un abrazo, chao.